Ok, chicos, vamos al libro de los Hechos en el capítulo 19. Estamos en el estudio del capítulo 19. Unas semanas atrás iniciamos este estudio con Pablo saliendo de Corinto y llegando a la comunidad de Éfeso, de la cual hablamos un poco. Y considerando que ya hace un par de semanas que dejamos este estudio, voy a hacer un repaso para poder ubicarnos correctamente. Algunas personas que en su momento no estaban, hoy están. Entonces, sería bueno partir de ese entendimiento del capítulo 19, que es lo que Pablo está enfrentando o va a comenzar a enfrentar en Éfeso. Pero vamos a leer hoy desde el versículo 8 hasta el versículo 12 y vamos a estudiar tres cosas que hace Pablo en Éfeso, tres cosas importantísimas que Pablo hace en Éfeso y que es bueno comenzar a analizar. Dice la palabra del Señor, Hechos 19, versículo 8 dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo. Por favor, subraya esta palabra denuedo. Chinito siempre que ora por su enseñanza o por la enseñanza de alguno de los otros pastores siempre utiliza esta expresión, ¿verdad? Y es bueno porque vamos hoy a repasar un poco qué significa esto que Pablo está haciendo en Éfeso y por qué lo hace de esta manera. Y algo muy importante es que no siempre nos menciona la palabra que haya sido predicado de esa manera por parte de Pablo, ¿no? Entonces hoy vamos a analizar un poquito el contexto situacional del por qué lo hace y también vamos a estudiar un poco la recurrencia, ¿no? Que Pablo utiliza para el ministerio de la enseñanza en la comunidad de Éfeso. Entonces, volvemos a leer, dice, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Vamos a dejarlo hasta ahí para la enseñanza del día de hoy. Ahora, hablando un poco de la llegada de Pablo en Éfeso, en nuestra última charla pudimos analizar que Pablo, no más entrando a esta región de Éfeso, se encuentra con ciertos discípulos a los que él les hace una pregunta de carácter vital. Él les dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y dice la palabra de Dios que ellos les respondieron que ni siquiera habían oído de que había un Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, eso muestra la calidad de condición intelectual o doctrinal que Pablo encuentra en esta región de Éfeso. Ahora, la localidad de Éfeso literalmente es la entrada o la puerta de entrada hacia toda la ruta comercial del Asia Menor. Entonces, Éfeso se encuentra en la entrada de lo que se desarrollaría posteriormente como el ministerio apologético y el ministerio de defensa de la fe en toda la región de Asia. De hecho, y para noción de lo que nosotros vamos a estudiar, Éfeso precisamente es la primera iglesia que recibe una carta de parte del Señor en el libro de Apocalipsis. Entonces es la primera de las 7 iglesias receptoras del mensaje de la revelación final en el texto de Apocalipsis. Entonces, eso nos muestra un poco el tema de la relevancia que Éfeso va a tener, no solo dentro de su posición comercial en el Asia Menor antigua, sino también dentro del desarrollo ministerial que el Señor Jesucristo y también Pablo tienen la intención de desarrollar en toda esta región. Es sumamente importante entender ese aspecto porque te muestra un poco desde dónde parte Pablo y el por qué, y luego lo vamos a analizar, lo extenso de su ministerio de enseñanza.
Entonces, ahí encontramos a Pablo llegando y encontrando a 12 discípulos que no tienen ni idea quién es el Espíritu Santo. Ahora, lo decíamos en su momento, que la palabra discípulo no se utiliza para hablar de un no convertido o un cristiano nominal, al menos no en el Nuevo Testamento. La palabra discípulo está orientada a alguien que realmente ha creído en el mensaje de Jesucristo y ha aceptado la salvación que es en Cristo Jesús como su nueva forma de vida. Pero en este transcurso del libro de los Hechos, nunca encontramos que se utilice la palabra discípulos para un cristiano de medias tintas o alguien que no sabe exactamente en dónde está parado, y por eso es tan particular que se diga que estos discípulos, que ya eran cristianos, que eran convertidos, no tenían ni la más mínima noción de cuál era el Espíritu Santo. No tenían idea de algo que había sucedido. Ahora, esto es muy relevante porque ellos dicen que solo conocían el bautismo de Juan. La palabra bautismo es muy relevante para el entendimiento de lo que este texto de Hechos nos está diciendo. Porque el tema es que ellos dicen conocer solamente el bautismo de Juan. Ahora, desde tiempo del bautismo de Juan hasta el transcurso de lo que está sucediendo en este momento, han podido transcurrir cerca de 20 años. Entonces, la gente en Éfeso, los discípulos en Éfeso, llevan 20 años de atraso respecto al conocimiento de los acontecimientos que sucedieron posterior a Juan. Ellos desconocen probablemente que Juan haya anunciado al Mesías, que haya anunciado que Jesús es la esperanza de las promesas del antiguo pacto. Ellos desconocen todas las obras de Jesús. Ellos desconocen el sacrificio de la cruz, ellos desconocen la resurrección, desconocen la ascensión a los cielos, desconocen el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo y prácticamente el desarrollo de toda la iglesia, el periodo de iglesia durante el libro de los Hechos. Entonces, se han perdido de mucho estos 12 discípulos y Pablo hace esa pregunta trascendental. Entonces, ¿ustedes en qué fueron bautizados? La palabra bautismo o la connotación de la noción bautismo lleva la idea de morir y lleva la idea de resucitar a una nueva vida. Entonces, por eso es muy claro que ellos hablan del bautismo de Juan como nada más un bautismo de arrepentimiento, porque la predicación de Juan el Bautista fue un llamado sencillamente a ser limpios de los pecados como preparación del camino a la salvación que vendría. Juan representa el último profeta según el orden del antiguo pacto. Entonces, hasta Juan cesa el ministerio de profecía como solía suceder antiguamente, que era un anuncio o un llamado a volverse a los caminos de Dios. Y exactamente sobre esa línea es que Juan desarrolla su ministerio. Ahora, ¿qué reemplaza el ministerio profético según el orden del antiguo pacto? El mensaje del evangelio a partir del ministerio del Señor Jesucristo. Y eso es precisamente lo que encontramos a Pablo desarrollando en Éfeso, ¿no? En su momento estudiamos de la necesidad de que las personas logren identificar que no hay un evento posterior a la conversión llamado bautismo en el Espíritu Santo. Este es un hecho puntual que sucede porque estos discípulos, o sea, personas que ya han creído, no han, no se han enterado de lo que ha sucedido en los últimos 20 años. ¿Se da usted cuenta? Entonces, son personas que viven 20 años en el pasado y probablemente ellos han recibido el mensaje del Evangelio en la virtud de un Mesías que ha venido, pero no conocen personalmente el ministerio de ese Mesías, la profundidad de los actos de ese Mesías. Y entonces Pablo se ve en la necesidad no solo de instruirlos, sino de ministrarles el Espíritu para que ellos también reciban ese gozo de salvación del cual se habían privado, ¿no? Ok, hasta ahí llegamos en nuestra última sesión de un grupo de cristianos que tienen 20 años de atraso. A propósito de eso, hicimos
el paralelismo de que hoy en día pueden haber muchos cristianos con 20 o más años de atraso respecto a su conocimiento de la salvación, ¿no? Ok, entonces el día de hoy se nos muestra a Pablo haciendo lo que normalmente hace cuando llega a una nueva ciudad. Entra a una sinagoga y empieza a enseñar la palabra de Dios. Aquí tenemos que hacer una mención específica, y es que rara vez el libro de los Hechos nos presenta la evangelización como un acto de predicación. Rara vez el libro de los Hechos nos presenta la evangelización como un acto de predicación o como una metodología a seguir en todos los lugares a los que Pablo llega, sino que más bien la evangelización en el libro de los Hechos se nos presenta desde la perspectiva de la enseñanza de la palabra. Entonces, rara vez usted encuentra al apóstol Pablo haciendo cualquier otra cosa que no sea enseñar la palabra. Cuando el apóstol Pablo llega a alguna comunidad, llámese Éfeso, llámese Galacia, llámese Macedonia, llámese Tesalónica, llámese Berea o en todas las que ya hemos estudiado, usted encontrará que Pablo llega y enseña la palabra. Ahora, la particularidad que tiene enseñar la palabra es que no puede saltar solamente sobre lo esencial. La enseñanza de la palabra requiere el ejercicio detallado de explicar a profundidad cada uno de los elementos o aspectos que son necesarios para un entendimiento no superfluo, sino un entendimiento pleno de la salvación. Nadie es salvo solo por un conocimiento básico de los elementos de la cruz, solo por un conocimiento básico de los elementos de la resurrección. Las personas necesitan entender con profundidad y con detalle en qué consiste la salvación. Ahora, ¿sucede esto de un día para el otro? No, no sucede de un día para el otro. Lo que puede suceder de un día para el otro es que se despierte el genuino interés. Así pues, yo empiezo a hablarle a Dani y Dani empieza a sentir esa necesidad de conocer un poco más y él va a generar oportunidades también para que se pueda conocer un poco más de la escritura. Ese es todo el modelo del libro de los Hechos. En el libro de los Hechos no se nos menciona una estrategia como evangelismo explosivo. Apréndase 3 o 4 versículos esenciales y predique el evangelio a la mayor cantidad de gente posible. Normalmente el desarrollo evangelístico del libro de los Hechos se vislumbra bajo la relación de enseñanza versus interés de un grupo específico para recibir y para inquirir en más conocimiento de la palabra. Así pues, usted encuentra a Pablo llegando a una sinagoga y se nos utiliza la expresión que habla con denuedo por espacios de 3 meses. Y esto es sumamente importante para entender porque se suele usar este término de nuevo para hacer referencia a al menos 3 acciones puntuales. La primera de ellas es una acción enérgica. Constantemente, pues bueno, mi esposa y yo que nos gusta estar escuchando a diferentes personas y pastores predicar, nosotros podemos darnos cuenta que hay muchos pastores que toman la palabra y puede ser una carencia en su habilidad de oratoria o puede ser también una forma de estilo, pero las predicaciones básicamente transcurren entre un tono tranquilo y calmado, entre una forma de expresión un tanto controlada, cuando el evangelio no es algo como un discurso escolar, ¿no? El día 14 de febrero estábamos mi esposa y yo en el colegio de la enana para asistir al acto cívico. Y bueno, las charlas o los discursos que se dan en un centro académico son precisamente de carácter formalista. Y bueno, siempre siguen como una línea de discurso un tanto plana, ¿no? No hay elevaciones de voz para resaltar aspectos dramáticos o aspectos puntuales de la enseñanza, sino sencillamente un discurso de carácter informativo, ¿no? Entonces, muchas veces escuchamos a predicadores dar una enseñanza que involucra corazón y pasión, como lo es el Evangelio, en una forma básicamente informativa. Entonces, eso no es de nuevo.
Cuando se pide para que un predicador enseñe con denuedo, se está pidiendo que lo haga de una forma enérgica, una forma que transmita una energía que pueda ser contagiosa al corazón que lo escucha. Dice el doctor Lodrich en su predicación de Él es mi rey. Él menciona que la correcta predicación tiene que tener el poder de calentar el corazón de quien la escucha. Ahí se cumple el primero de los aspectos que la palabra denuedo implica. Esto es predicar enérgicamente y con pasión algo que no debería ser de carácter informativo. Imagine que durante esta enseñanza yo les esté diciendo, bueno, y Pablo llegó a Éfeso y en Éfeso se encontró a personas que no conocen lo que es el Espíritu Santo. Entonces Pablo les pregunta, ¿cómo es que no han escuchado hablar del Espíritu Santo? Ese es el típico discurso informativo. Ese es el típico discurso en donde usted encuentra que se está dando sencillamente datos. Pero la predicación del Evangelio lleva por fin la noción de refrescar conceptos espirituales que en el corazón del creyente están generando una sed, una necesidad. Así que para los predicadores que están intentando mejorar su desarrollo de oratoria, deberían entender que el Evangelio como tal debe predicarse con denuedo, como dice la Escritura, enérgica y pasionalmente. Ahora, la segunda forma de empleo de este término es que hace referencia a cosas que se expresan con franqueza. Lo que quiere decir es que la predicación del evangelio debe hacerse desde la perspectiva de una honesta certeza. Yo no podría predicar de algo que honestamente enseño de forma errada o que honestamente expreso de una forma dubitativa. No hace sentido la noción de franqueza con la certeza. Entonces, la idea de la palabra denuedo implica energía e implica franqueza. Que nosotros podamos expresar de forma testimonial, genuina y con certeza lo que en nuestro corazón ha sido creado bajo una convicción. Puede imaginarse a Pablo dar un testimonio franco de lo que fue su conversión. Él habla con franqueza y de forma certera acerca de lo que le aconteció. Iba camino a Damasco cuando una luz resplandeciente aparece en el cielo y él escucha una voz. Pablo no puede ser capaz de mentir respecto a lo que su experiencia de fe le genera. Por tanto, cuando entendemos que Pablo predica con denuedo en la localidad de Éfeso, Pablo va a dar testimonio franco de lo que le aconteció, de lo que Jesús hizo en su vida. Así que cuando se pide para que un predicador enseñe con denuedo, repasamos, no solo debe hacerlo enérgicamente y con pasión acerca de algo que realmente conmueve su corazón, sino que debe hacerlo con un testimonio franco y certero de lo que le aconteció. Y finalmente, la palabra denuedo tiene el empleo de ese término para utilizar la expresión de claridad. Quiere decir que el predicador o quien está enseñando tiene que exponer con claridad ideas que no le puedan resultar abstractas a la persona que lo escucha. Tiene que tener la habilidad de entender la complejidad del texto sagrado y poder plasmarlo de una manera en que la audiencia pueda entenderlo racional y emocionalmente también. No se puede ser ignorante o no se puede ser apático a todas las necesidades variadas que pueda tener la iglesia del Señor o los que escuchan el mensaje. Así que este mensaje que el predicador vaya a dar o quien enseña la palabra de Dios vaya a dar, tiene que tener con el fin y propósito ser claro y audible a nivel espiritual a la audiencia. Porque puedes levantar la voz y hacer todos los cambios de entonaciones que requiera la correcta oratoria y preparación de un mensaje,
que si ese mensaje no tiene la claridad para penetrar hasta lo profundo de la necesidad específica de la audiencia, sencillamente se está trabajando bajo el arte de la oratoria y no bajo la disciplina espiritual de la enseñanza. Entonces, note aquí que bajo todas esas condiciones el apóstol Pablo está enseñando con denuedo el evangelio del Señor, y no lo hace por un espacio reducido de tiempo, no lo hace un sábado al azar, no lo hace un domingo ahí cualquiera, 30 minutos a una hora, dice que lo hace por un espacio de 3 meses. Ahora, yo quiero que usted entienda que estos 3 meses en el que el apóstol Pablo está enseñando la palabra de Dios en una sinagoga es un periodo enorme y sobrenatural de tiempo considerando la dinámica de una sinagoga. La reunión de una sinagoga normalmente se realizaba, aunque se entiende que de una forma diaria, su reunión formal sucedía en el Shabbat, en el día sábado, en donde se hacía la lectura de los escritos del antiguo pacto, en donde se daba una meditación por parte del líder de la sinagoga, una exhortación a la iglesia respecto o a la eclesia respecto a las enseñanzas de Moisés. Pero entendiendo que Pablo estuvo en el transcurso de 3 meses enseñando la palabra de Dios, no siendo considerado líder de la sinagoga, nos dice que había una apertura, al menos dentro del grupo de judíos, a escuchar el mensaje que Pablo tenía para dar. Ahora, dice la palabra de Dios que él discutía e intentaba persuadir a la audiencia acerca del reino de Dios. Esto es muy importante porque luego vamos a ver que no era una audiencia fácil para la difusión del evangelio. No era una audiencia que estuviera dispuesta a sentarse y a escuchar mansamente la enseñanza del evangelio, porque la enseñanza del evangelio lleva por fin y encima de cualquier cosa es poner en prioridad las palabras que el Señor Jesucristo estableció a lo largo de su ministerio terrenal por encima de la misma ley. Y luego usted va a ver a Pablo como un amplio defensor de ello, tanto en la iglesia de Romanos como a la iglesia de Corinto, explicarles cómo es que la ley no puede salvar. Entonces, imagine llegando con este mensaje a una sinagoga y tener que enseñarlo a lo largo de 3 meses. Entenderá que la discusión a manera de debate se hizo extensa y Pablo, utilizando argumentos racionales claros, intenta persuadir acerca de lo que es el reino de Dios. Pero vea el resultado de esto, lo cual me hace pensar que no siempre obtendrás el resultado esperado a pesar de que hayas tenido la intención correcta. Vea que Pablo ha enseñado con denuedo, esto es enérgica y pasionalmente, lo ha hecho con franqueza, lo ha hecho con claridad, ha sido diligente, lo ha hecho por un periodo extenso de tiempo, por 3 meses, pero no hay resultado visible al esfuerzo del apóstol Pablo. Así muchas veces usted encontrará que usted intenta presentar el evangelio, lo ha hecho a lo largo de varios meses, en cada reunión familiar, en cada grupo de amigos, usted ha tomado la palabra y la oportunidad para expresar y hablar con denuedo, a predicar y a enseñar la palabra de Dios. Esto es algo también muy importante que se me olvidaba aclarar. El enseñar con denuedo no es estricto del tiempo de predicación. Si usted realmente quiere enseñar y tener una vida de impacto ministerial con la gente, usted debe decirse a sí mismo que todos los días Dios le permita hablar con denuedo su palabra. No solo el domingo cuando nos reunimos, o el día martes cuando es culto de mitad de semana, o día jueves cuando es desafío bíblico. No solo en ese momento en donde tomamos la palabra para hablar a la congregación, sino en cualquier circunstancia de nuestra vida en donde se nos presente oportunidad de presentar el evangelio de Jesucristo, nosotros deberíamos estar en posición de hablar con denuedo, lo cual la oración que debería haber en nuestro corazón siempre, todos los días, es que podamos presentar con denuedo el evangelio a quien se nos atraviesa en el camino.
Pero vea qué interesante, a pesar de haberlo hecho de esa manera, a pesar de hacerlo por un periodo prolongado de tiempo, encontramos que Pablo lo que halla en la comunidad de la sinagoga de Éfeso son corazones endurecidos y utiliza palabras sumamente fuertes para describir esta situación. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldicen el camino. El camino se refiere al anunciamiento del evangelio. No maldicen a Dios, no maldicen a Jesucristo, maldicen esta nueva enseñanza de salvación de Dios. Y vea lo tremendo que sucede acá. Lo que está sucediendo acá es que Pablo ha hecho todos los preparativos para hacerlo bien, pero encuentra una comunidad endurecida que no cree y que maldice. Así que muchas veces en su vida diaria, en su vida cotidiana, donde usted pretende presentarle el evangelio a sus compañeros de trabajo, que a sus familiares inconversos, que a su jefe o a su jefa, que a su grupo de amigos, usted va a encontrar muchísimas veces lo mismo que Pablo encuentra en Éfeso. Encuentra que a pesar de el extenso y a pesar de lo bien preparado que usted llegue para la situación, encontrará personas que no quieren atender el mensaje. Recuerdo hace unos años un ex compañero de trabajo que me mencionaba lo agotador que para él le representaba el anuncio de un evangelio que exige la necesidad de ser salvo. Entonces él dice, me resulta agotador la idea de que necesariamente necesito ser salvado. Y entonces empieza la argumentación del área secular escéptica al mensaje del Evangelio. Y él dice, yo quiero decirle que a mí me parecería la más grande injusticia y el mensaje religioso más cerrado que una persona como yo realmente esté en peligro de irse a un infierno. Dice, yo cuidé a mi abuela en su tiempo de agonía. Mi mamá es una mujer anciana y yo cuido de ella, yo velo por ella y yo financieramente soporto mi casa y yo soy una buena persona, yo siempre voy a misa y hago esto y hago lo otro. Entonces dice, estoy cansado de un evangelio que me grita que necesito ser salvado. Versus una verdadera religión que yo podría seguir es una religión que me dé consejos de cómo vivir una vida buena. Eso es lo que esa persona me decía. Entonces dices, si yo tengo necesariamente y la única forma para ser salvo es que yo tenga que aceptar una salvación que realmente no creo necesitar, entonces no importa que me vaya al infierno, como desafiando a Dios, como diciendo, a ver si te atreves a mandar a una persona como yo al infierno. Esa es la típica argumentación que usted encuentra cuando presenta el mensaje del evangelio y encuentra una persona que se ha autoconvencido que realmente ella merece lo mejor. Versus un mensaje del evangelio que le dices necesitas ser salvo porque estás en peligro de muerte eterna. Pero ese tipo de discurso no les agrada y prefieren maldecir el camino como lo hacen los de Éfeso y como lo hacía esta persona. Dices, que me mande al infierno entonces, que se atreva a realmente aceptar el mensaje del evangelio con mansedumbre. Personas que no creen que necesitan ser salvas. Y bueno, Pablo bajo esa circunstancia podría decirse, pero todos los días a lo largo de estos 3 meses lloré a Dios para que me permitiera presentar el evangelio de una forma enérgica, de una forma franca, de una forma clara. Yo me preparé, intenté persuadirlos, tuve paciencia, les mostré por medio de los escritos y más bien se endurecen más y no creen y maldicen esto como hacía esta persona. Dice, yo preferiría una religión que me dijera cómo vivir mi vida de una mejor manera. Esto es bienvenido al budismo. Eso es lo que hace el budismo. Consejos no prácticos de cómo vivir una vida. Yo no necesito que alguien me diga cómo vivir mi vida, necesito que alguien me salve porque estoy en peligro de muerte. Imagínese usted en medio del océano
ahogándose y que venga una persona y cercana le empiece a dar consejos de vida. Esto es, Yesenia, yo creo que lo que deberías hacer es invertir tu dinero en criptomonedas. Dani, yo creo que lo que deberías hacer a partir de ahora es estudiar una segunda o una tercera carrera. Ramiro, mira, en un futuro ya muy próximo, la inteligencia artificial va a absorber todos los trabajos manuales. Si yo fuera tú, empezaría a estudiar sistemas de informática. Pero usted dice, vea, eso es muy bonito, pero primero sálveme. Se da cuenta cómo prioriza a Dios respecto a las cosas. Esto es, primero te salva y luego te enseña cómo vivir una vida en santidad. Versus que las personas dicen es, no, yo no necesito ser salvado, yo necesito que me dé consejos prácticos para tener una vida exitosa. Eso es lo que Pablo encuentra en Éfeso. Entonces dice la palabra de Dios en el versículo 9, parte B, dice, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos. Quiere decir que había un grupo de judíos o de griegos prosélitos o gentiles prosélitos que estaban reuniéndose en la sinagoga y que la comunidad de la iglesia evangélica en Éfeso no comulgaba con ellos, o sea, estaban separados. Pablo intenta ir por aquellos que están perdidos, pero los que están perdidos no quieren ser hallados. Cualquier similitud con nuestra realidad contemporánea es coincidencia. Resulta que vamos hacia los que están perdidos, pero los que están perdidos no quieren ser hallados hoy en día. Y Pablo entonces dice, bueno, me separo de ustedes, me aparto de ustedes y me voy con los discípulos. Entonces dice que se fue, y aquí viene la segunda parte de esta sección, que dice, empezó a discutir cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Esto es extraordinario. Pablo se fue a enseñar a la escuela. Y dice que lo hizo así por espacio de 2 años. Esto es sumamente extraordinario. Nos menciona la palabra que Pablo se aparta de la sinagoga y por un periodo de 2 años se va a la escuela de un hombre, un profesor, un hombre didacta que se hacía llamar o le hacían llamar Tirano. Esto era un sobrenombre y probablemente el sobrenombre se lo habían puesto los alumnos. Y Tirano en la antigüedad significa lo mismo que significa hoy en día. Al parecer era un hombre de carácter muy firme y que establecía las reglas de una forma muy puntual. Imagino que el apóstol Pablo le habrá agradado muchísimo para permitirle enseñar en su escuela. Ahora, en Éfeso no es como en nuestra realidad contemporánea, en donde usted escoge dónde puede enviar a sus hijos a estudiar de acuerdo a sus posibilidades y que hay una estructura de enseñanza, si se quiere, gubernamental, con una guía de gobierno, unos exámenes para pues verificar que el entendimiento y el aprendizaje del alumno ha sido el correcto a lo largo de su vida estudiantil. Pues no, esto no funcionaba de esa manera en la antigüedad. Había una escuela en donde se enseñaban formas diversas de diferentes ciencias, por ejemplo, filosofía, por ejemplo, matemáticas, por ejemplo, artes, por ejemplo, deportes. Se iba a una escuela específica de deportes, categorías olímpicas, categorías como el decatlón, se enseñaban en ese tipo de lugares. Y en este lugar, un profesor apodado El Tirano encontró pertinente involucrar también un espacio de enseñanza relacionado a la vida espiritual y ahí encontró cabida el apóstol Pablo. No lo encontró en las iglesias o en los grupos religiosos, lo encontró en un centro académico. Y en este centro académico el apóstol Pablo dice un escrito apócrifo que se le permitía enseñar entre las 11 y las 12 mediodía. Cerca de 1 hora todos los días por un periodo de 2 años. El apóstol Pablo enseñaba en la escuela de Tirano. Ahora, esto es sumamente extraordinario porque las 11 de la mañana hasta el mediodía solía representar el tiempo de descanso de las personas.
O sea, cuando se acercaba la hora del mediodía, las personas tomaban un tipo de descanso de su jornada laboral, se iban a descansar, se iban a dormir o se iban a hacer alguna actividad que fuera de su interés. Entonces, en este espacio de ocio, en este espacio de descanso, el apóstol Pablo encontró una oportunidad. Y es extraordinario leer que por un periodo ampliamente prolongado de 2 años, Pablo tomó lo que debía ser su descanso para enseñarle a otras personas acerca del Evangelio de Jesucristo. Sabe que a manera de testimonio yo he podido verificar que del mejor momento en el que he dispuesto para poder enseñar a alguien la palabra de Dios o algún concepto básico de la palabra de Dios ha sido durante la hora del almuerzo. Y durante la hora del almuerzo he tenido la posibilidad de compartir con personas de menor y de mayor jerarquía laboral de mi persona. Y es interesante que cuando se presenta la oportunidad, uno la identifica, el tipo de charla cambia hacia una connotación un tanto más meditabunda, un tanto más espiritual, y uno encuentra la oportunidad, y es interesante cuando realmente has dispuesto tu corazón a enseñar con denuedo el evangelio, las personas prestan atención, las personas escuchan y se sorprenden al escuchar información que nunca antes habían escuchado, pero cuando la escuchan les resulta lógica y racional. Y dicen, pues la verdad es que sí, lo que usted está diciendo tiene mucho sentido. Nunca antes lo había escuchado de esa manera. Eso sucede si dispones tu corazón de la misma manera que el apóstol Pablo lo hizo, de predicar con denuedo y aprovechar los espacios de ocio, los espacios libres para enseñar ese evangelio que ha dejado huella y que ha calado en tu corazón y en el mío. Y vea el resultado versus lo que sucedió en la sinagoga. En la sinagoga endurecieron su corazón, no creían, cerraron sus oídos, no quisieron escuchar. Note la diferencia cuando Pablo lo hace en la escuela de Tirano. Dice que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Se acaba de usted enterar que dice todos los que habitaban en Asia, no los que habitaban en Éfeso. El ministerio de Pablo en la localidad de Éfeso fue de manera estratégico, porque Éfeso era la puerta de entrada a todo el Asia Menor. Y a lo largo de 2 años se difundió la noticia de que todos los medios días en una escuela de un hombre llamado Tirano, alguien predicaba la verdad del evangelio, y dice todos los que habitaban en Asia escucharon este mensaje. La oportunidad, la puerta abierta que generó esto. Ahora, segunda sección, Pablo no solo predicaba con denuedo, sino dice la palabra que se hacían milagros extraordinarios por mano de Pablo. Versículo 11 dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Escuche esto, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos. ¿Sabe? Esta es una mención sumamente extraña en la lectura del libro de los Hechos, porque precisamente como iglesia cristiana en nuestro tiempo, doctrinalmente nosotros nos alejamos todo lo que podemos de prácticas similares a ella. Vea, cuando usted escucha que por ahí un predicador o un televangelista le vende un paño que fue sumergido en el río Jordán y que tiene propiedades curativas, vea, usted que ha sido un cristiano ya iniciado correctamente en la doctrina del evangelio, usted huye de ello. O que por ahí alguien le dice, vea, yo tengo aquí este paño con el que me sequé el sudor de la prédica y lo estamos vendiendo a $25 porque con esto usted se le van a quitar los dolores de cabeza. Usted huye acerca de este tipo de prácticas, pero cuando las lee en el contexto de un libro de los Hechos, usted le cuesta creer o le cuesta aceptar que este tipo de situaciones se estén dando. Sin embargo, tiene que considerar lo que la Biblia va a mencionar introductorio a esta práctica. Y dice que esto sucedía de manera
extraordinaria. Extraordinaria por definición, lo que quiere significar o lo que significa es que no es ordinario. O sea, esto no sucede sobre la base de todos los días, sino que sucedía como una excepción o como algo que rara vez sucede o deba volver a suceder. Eso es lo que el texto bíblico le está diciendo. Lo que le está diciendo es, esto sucedió de una forma muy particular y si usted lo quiere aterrizar más de manera contextual, y ya lo vamos a ver, tiene que suceder de una manera estacional y situacional, como lo fue estos 12 que recibieron al Espíritu Santo. Que Pablo les preguntó, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? Y por ahí el típico cristiano perdido hace, ¿y qué era el Espíritu Santo? Yo ni me enteraba que había Espíritu Santo. Entonces Pablo debe ministrar para que reciban el Espíritu Santo. ¿Sucede eso todo el tiempo? No, sucede de forma extraordinaria. Segundo evento extraordinario que pasa en Éfeso. Entonces, los delantales y los pañitos que Pablo utilizaba para secarse el sudor, los daba y dice que la gente se sanaba. Dice, a partir de ahora, pastor, yo quiero que en la iglesia se establezca el ministerio de los paños ungidos. Y bueno, cualquier paño con el que Dani, Chino y David se sequen el sudor, me lo pasan a mí y yo voy a ir a sanar enfermos. No es una práctica que deba ser continuada a lo largo de la historia de la iglesia. Vemos que en Éfeso aconteció a manera de excepción. Ahora, algo sumamente importante a considerar, no solo en esta porción de la palabra, sino en el libro de los Hechos, es el peligro de utilizar el libro de los Hechos como un modelo. El libro de los Hechos no fue establecido como un modelo específico a seguir por medio de la iglesia. Entonces, decir, vamos a constituir nuevamente la iglesia como se constituyó en el libro de los Hechos. Bueno, buena suerte tratando de reproducir el día de Pentecostés, porque el día de Pentecostés sucedió una sola vez. Y para toda la historia de la iglesia cristiana a partir de ese momento hasta que Cristo vuelva por su iglesia. Entonces, buena suerte intentando reproducir el día de Pentecostés. Buena suerte tratando de reproducir la manera comunal en que vivía la iglesia del primer siglo. Entonces, como que nosotros le digamos, Yesenia, ¿sabe qué? A partir de ahora todos vamos a ir a vivir a su casa. Yesenia quizás lo aguante por una tarde, pero a la tarde del día siguiente va a hacer todo lo posible por echarnos a todos fuera. Entonces, no pensemos que el libro de los Hechos debe ser un modelo a seguir, sino comienzos de cómo la iglesia comenzó a constituirse. Por tanto, la idea de establecer pañitos ungidos, nadie debería tomarlo como un modelo a seguir porque dijeron, es que sucedió en el día, en el libro de los Hechos. Entonces, a partir de ahora, yo también voy a andar ministrando el ministerio de los paños ungidos. Y por otro lado, encontrará todavía más recurrente que la gente diga es, pero es que el bautismo en el Espíritu Santo sucedió en el libro de los Hechos. Sí, sucedió como otra cantidad de situaciones que sucedieron de una forma situacional, o sea, directamente vinculados a la situación que se estaba viviendo. Pero a tales personas que dicen tales cosas no les gusta estudiar el contexto, porque si leyeran todo el capítulo se darán cuenta de lo que acontece. Pues bien, hay otra razón de fundamento que establece del por qué había pañitos del apóstol Pablo que podían sanar enfermos, similar al apóstol Pedro sanando enfermos con su sombra, que también lo menciona el libro de los Hechos. Entonces, usted tiene que entender que a esta altura del libro de los Hechos, la compilación completa de la palabra de Dios no estaba lista. O sea, ellos no tenían cómo tomar el Evangelio según Mateo y comprobar que lo que el apóstol Pablo les estaba diciendo fue exactamente lo que Jesús dijo. Hasta este momento la transmisión de las enseñanzas del Señor Jesucristo habían sido de forma oral. Todos los discípulos fueron a contar lo que habían visto sus ojos, lo que habían escuchado del Señor Jesús, pero no podían probarle diciendo, bueno, ve, aquí está escrito como Jesús dijo tal cosa.
Entonces, necesariamente la predicación del evangelio tenía que venir acompañada de las señales de poder que respaldaran las palabras del evangelio que se estaba anunciando. Lo que quiero decir con esto es que si Pablo les estaba enseñando que Jesús sanó a un ciego de la vista, entonces ellos podían creer a lo que Pablo estaba diciendo, pero tenían que ver que ese poder también era manifiesto a través del mensajero. Entonces era necesario, como el Señor le dice, que estas señales acompañarán a los que crean, que todas estas manifestaciones de poder tenían que suceder como respaldo de testimonio de lo que ellos les estaban contando, hasta que la palabra de Dios fuera completa. Ya ahora en Apocalipsis, y nosotros entendiendo todo el mensaje general de la Escritura, nosotros podemos llegar a comprender por qué no necesitamos un paño sumergido en el río Jordán para purificar los pecados y las culpas de las personas. Porque para eso tenemos el consejo de todos los hombres de Dios que trabajaron para anunciar su mensaje a forma evangelística y que lo vemos claramente compilado en el libro de los Hechos. Ahora bien, esto es muy interesante porque parece ser que la predicación constante y extendida del mensaje del evangelio a la iglesia que está en Éfeso resulta ser que generó una actitud, una forma crítica de la palabra que se fundamenta y se resalta en la comunidad de la iglesia cristiana en Éfeso. Quiere decirles de que el sistema de predicar constantemente la palabra y mostrarles el poder que hay en el Dios de la palabra resultó en la generación de una fe firme en la iglesia de Éfeso. Porque asimismo lo testifica el Señor en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, versículo 2, el Señor testifica de lo que ha generado este sistema de enseñanza. En la iglesia de Éfeso le dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esta expresión que el Señor Jesús está teniendo acerca de la iglesia en Éfeso, y les dice que ha probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y dice que los ha hallado mentirosos, está precisamente vinculado con esto que estamos leyendo en Hechos capítulo 19. Esto es que en la iglesia de Éfeso se desarrolló la sana conciencia doctrinal de probar que si una persona era apóstol, sus palabras tenían que ser respaldadas con los actos extraordinarios de poder. Y si una persona hablaba grandes cosas, pero no había poder en sus obras, ellos los hallaban falsos apóstoles y mentirosos. Vea qué importante es la manera de desarrollar un criterio cristiano correcto sobre la base de la palabra y ahora en nuestro tiempo sobre los hechos de la palabra. Y finalmente, para terminar, nos dice la Escritura que el apóstol Pablo tenía un tercer ministerio que debe ser separado del de sanidades. Y dice, el final del versículo 12 dice, y los espíritus malos salían. Esto es muy importante porque quiérase llamar como se llame, pero Pablo predicaba la palabra, sanaba enfermos y echaba fuera demonios. Note que es exactamente las mismas formas que el Señor Jesucristo realizaba su ministerio. Y es sumamente importante hacer la distinción de los exorcismos de Pablo, porque no estaban vinculados a las necesidades físicas. Hoy en día hay algunas personas que tienen el atrevimiento de decir que el padecimiento físico de fulano o de sutano está vinculado a un demonio.
que la enfermedad, que su hepatitis, que cáncer está vinculado a ello, y se encuentra usted ministros que reprenden el demonio del cáncer, el demonio de la jaqueca, el demonio del retorcijón y toda suerte de formas de curanderos que podemos encontrar en nuestro tiempo. Pero en el apóstol Pablo encontramos la ecuanimidad de poder diferenciar entre la necesidad de aquel que tiene un padecimiento físico y debe ser sanado y la necesidad espiritual de aquel que su vida está atada por parte de la influencia del mal y debe ser liberada. Así que el ministerio que Pablo realiza en medio de esta comunidad de Éfeso está 100% vinculada a la autoridad y poder de la enseñanza que está dando, respaldada por los actos extraordinarios de las sanidades y de las liberaciones espirituales. Y así encontramos perfectamente la introducción a la enseñanza de la próxima semana, que nos va a mostrar personas que pretenden hacer exorcismos express, personas que pretenden realmente echar fuera demonios en el nombre del Dios del apóstol Pablo. Personas que sencillamente se cuelgan de la carroza pretendiendo obtener el crédito por el poder que solo puede dar el correcto sometimiento del ministerio del Señor. Ok, mis hermanos, terminamos acá. Permítame orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos das de acercarnos nuevamente a tu palabra. Gracias porque podemos aprender acerca de la vocación ministerial del apóstol Pablo, la necesidad de predicar el evangelio con denuedo en todo momento, en cada día de nuestra vida, con pasión, con energía, con franqueza y con claridad, Padre. Y que también podamos hacerlo en los tiempos de esparcimiento, en nosotros tomar un espacio que podría ser para nuestro bien, para nosotros relajarnos y descansar, el poder tomar esos espacios para también entregártelos a ti y que tú puedas hacer con ello una obra de misericordia para un mundo que no te conoce. Gracias, Señor, por el testimonio del apóstol Pablo. Gracias porque somos cristianos entendidos en los medios y en las formas en que el evangelio debe ser llevado a cabo, en que somos cristianos que no se dejan engañar por medio de todo el circo eclesiástico que a veces acontece fuera de nuestra pequeña burbuja que es Home Church. Tal vez estamos en esta iglesia en donde se ha dado un énfasis a la predicación de la sana doctrina y no nos damos cuenta que hay personas que siguen creyendo en actos milagreros. Señor, ayúdanos a mantenernos como una iglesia pura en medio de un tiempo en donde la doctrina cada vez más sufre y hay predicadores cada vez menos dispuestos a hacer su trabajo de enseñar la palabra con denuedo. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por este espacio. Te damos la gloria y la honra porque solo tú la mereces. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Iglesia, levante sus manos, permítame bendecirle con la bendición sacerdotal que Dios estableció. Se debe bendecir a su iglesia cada vez que se reúna a glorificar y a bendecir su nombre. Y dice así: Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén.